Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta quinta clase grabada de nuestra materia de Administración de Proyectos de Inversión. Bien, la intención de esta clase o el tema que estaremos revisando en esta sesión va en función de nuestro tercer estudio que tendremos en este proyecto de inversión. Ya hemos trabajado hasta este punto el estudio de mercado, fue el primero que vimos. Después trabajamos el estudio técnico. Y hoy nos toca revisar el estudio de administración o organizacional, ¿no? Eh, Recapitulando un poquito lo que hemos trabajado hasta este momento, en el estudio de mercado, recordemos, hicimos la investigación enfocada en tener todos los datos necesarios de conocer qué producto o servicio voy a ofrecer, características de mi producto, a quién va a ir dirigido, ¿no? A qué población, hombres, mujeres, de qué edades, para identificar cuál es mi mercado que voy a abarcar, cuáles son mis principales competidores y cuál es el objetivo por el cual yo voy a estar eh, compitiendo contra ellos, ¿no? Es decir, qué pedazo de ese pastel voy a tener para con base en eso tener una proyección de mis ventas que podría generar. Todo eso tiene que ver con el estudio de mercado. Puede ocupar herramientas como encuestas, ¿no? Para hacer recolección de información, ver qué es lo que necesitan los posibles consumidores y ofrecerles cuando yo ya estuviera con este proyecto en marcha. Después vimos el estudio técnico. Con el estudio técnico revisamos todo el detalle de maquinaria, equipo que voy a necesitar, ¿no? Qué tipo de insumos voy a requerir, eh, también el espacio que voy a ocupar, qué tipo de servicios necesito para poder hacer mi producción, todos los requerimientos específicos técnicos, ¿no? Que eran necesarios, incluso generar un layout, ¿no? Cómo iba a estar ubicado todo mi mobiliario, equipo, toda la infraestructura que tendría yo necesaria para poder ejecutar mi producción. Y también incluso si se requeriría especialistas para poder generar ciertas actividades dentro de mis procesos de producción. Y pues en resumen sería también la ubicación exacta de donde debería estar mi centro de trabajo, ¿sale? Eh, Ahora lo que estaremos viendo prácticamente es la parte administrativa, que es algo muy relevante también y que hay que considerar para poder contar con todo lo necesario que me permita poder operar. Entonces, este es nuestro tercer estudio. Y bien, ya toda la información la pueden ver en la plataforma para que puedan ingresar. Bien, en la semana 5 voy a proyectar un momentito de qué va este tema y que, bien, como lo podrán observar, voy a poner mi apuntador. Tenemos aquí a la mano la estructura de cómo van a desarrollar este capítulo. ¿Ok? En este estudio que van a realizar en su proyecto que están ejecutando, en este capítulo del estudio administrativo, prácticamente lo que vamos a contemplar son estos cuatro aspectos. La organización que va a tener tu proyecto, qué procedimientos administrativos debemos considerar, aspectos legales y reglamentaciones ambientales. Eh, el objetivo de este estudio es definir los criterios para enfrentar el análisis de la organización, aspectos legales que necesitamos cubrir para poder abrir nuestro negocio, también qué requerimientos ambientales necesitamos considerar o temas fiscales, así como las consecuencias económicas en los resultados de la evaluación que necesitamos considerar de toda mi implementación de este proyecto. Pero bien, vamos a ir viendo de manera específica cómo van a tener que elaborar este estudio ustedes. Esos elementos del estudio son los que van a ustedes a incluir en su trabajo, que me van a entregar la siguiente semana. Y empezamos con la parte de organización de la empresa. Aquí hay dos aspectos muy relevantes que deben considerar. Uno de ellos tiene que ver con elaborar un organigrama, ¿sale? Donde vamos a tener que mostrar cuál va a ser la estructura de trabajo que tendremos, cuál es nuestra estructura organizacional que tendremos, eh,
la dirección y control de funciones para el correcto funcionamiento de mi negocio, ¿vale? Eso es lo primero, hacer un organigrama. Ahí podremos definir todas las posiciones que van a estar inmersas en mi estructura y también la forma de comunicación que va a haber entre ellas. Otro punto importante tiene que ver con los puestos que voy a crear. Tengo que saber cuántas personas necesito y qué puestos se requieren, ¿no? Entonces, con esto también es importante que los puestos que voy a crear necesito contar con los perfiles necesarios, es decir, contar con una ADP, una descripción de puestos. Lo que me va a ayudar mucho esta documentación es para evitar confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente dicha tarea del individuo en el puesto. En resumen, necesitamos tener a la persona en el puesto adecuado y debo de tener mucha claridad de qué cosas va a hacer ese puesto para que podamos aprovecharlo al máximo. Porque acuérdense algo importante ustedes como administradores, eh, el recurso humano representa también un costo y es un costo fijo, es un costo alto, la plantilla. Bien, para que podamos ver un poquito de estos temas que a lo mejor en otras materias han revisado y yo les pueda ayudar un poquito para poder elaborarlo en su proyecto que están ejecutando. En la parte de los tipos de organigrama vamos a poder identificar tres básicos y para que ustedes también definan cuál es el que estarían utilizando. Eh, Tenemos uno que es el organigrama jerárquico. Este organigrama jerárquico es el más común. eh, También se le llama como diagrama jerárquico. Y en una jerarquía, un grupo de personas se encuentra en la parte superior, mientras que los individuos con menos poder o con menos responsabilidades se ubican por debajo. Es como, se le llama una pirámide, ¿no? Es esto. Esta es una pirámide. Las posiciones jerárquicas, entre mayor responsabilidad tengan, van a estar en la cima y las operativas son en las que están en la parte de abajo. Así debe de ser. Nunca podría ser al revés la organización, es decir, que haya más gente en el poder, en la responsabilidad, porque no hay una razón de ser. ¿Sale? Entonces, aquí hay que pensar en términos de como una monarquía, ¿no? El rey o la reina están en la parte superior o en una organización, nos referimos al director ejecutivo, ¿sale? Y en una jerarquía, por lo general, los miembros se comunican con sus superiores y con las personas que dependen de ellos. Es decir, no es que, por ejemplo, del área de marketing se tenga que estar eh, eh, la gente que está dentro de esta área comunicando directamente con el encargado de servicios, ¿no? O con el director general, etcétera, sino más bien tienen una línea específica, es decir, estas personas le reportan directamente al encargado de esta área, estas personas al de esta y así sucesivamente. Por eso les comentaba en un principio que esta estructura es la más común. Eh, ¿Cuántas posiciones va a haber? Eso va a depender de la necesidad de qué tan grande sea el proyecto que ustedes quieren implementar. ¿Sí? Bien. Otro tipo de organigrama que podrías utilizar es el organigrama matricial. Este es común en las empresas que tienen más de un director. Por ejemplo, una organización que puede tener un equipo de diseñadores gráficos que deben rendirle cuentas al diseñador gráfico principal. Los diseñadores gráficos también trabajan en otros proyectos que probablemente estén liderados por otros gestores de proyectos. En este caso, los diseñadores gráficos deben rendirle cuentas a dos personas. Es decir, por ejemplo, todos los que están en esta parte de abajo le pueden rendir cuentas no solamente a uno, que son los que están en esta parte de arriba, que son los encargados de estos regresando al ejemplo del diseñador, ¿no? Los gerentes o responsables de estos temas de diseño, yo tal vez tendría que, eh, en esta parte, estas personas van a reportarle no solo a su encargado, sino al líder de todos los diseños. Podrían reportarle a más personas, ¿sale? Puede ser que a lo mejor, le voy a poner otro ejemplo.
En mi caso, ¿no? Yo estoy encargado de un área que es capacitación, eso sí es en la práctica, en la realidad, y yo tengo un gerente, ¿no? En mi estructura jerárquica. Sin embargo, también como veo temas de desarrollo y nosotros capacitación pertenecemos a esa subdirección, también yo le respondo al subdirector del área. Entonces, ahí es donde tengo a lo mejor estos dos canales de comunicación que solo aplica en algunos casos, no es siempre. Normalmente mi estructura jerárquica en la que yo laboro es como esta. Tengo un líder directo que es mi gerente, pero de repente cuando hay proyectos que impactan en otros temas que no son solo capaces, sino también desarrollo, tengo dos reportes, ¿no? Dos personas a las que les reporto. Cuando están esos casos, es como puedes ocupar el matricial. Eh, Tenemos un tercero, que es el organigrama plano. Este tipo de organigramas, a veces denominado organigrama horizontal, prácticamente no tiene niveles medios de gestión y por lo general supone dos niveles, los directivos superiores y los empleados. Es decir, cuando no hay mucha cadena de mando. Ejemplo, puede ser que, como les mencionaba, en mi caso, yo soy líder de un equipo. Mi equipo no tiene a cargo a nadie, pero arriba de mí hay otra posición que es un jefe. Después viene un gerente, un subdirector y un director general del área. Entonces, en estos casos es cuando no va a haber tanta gente y solamente hay un director o un ejecutivo general de toda la organización, una posición jerárquica que tiene a su cargo a un equipo, que fuera en mi caso solamente yo, ejemplo, fuera el director, mi posición, y debajo de mí está mi equipo, ya no hubiera un jefe, un gerente, un subdirector. Cuando por la dimensión de mi compañía no se requiere tantas posiciones jerárquicas, podría ocupar yo que es el organigrama plano. Solamente hay esa cadena de mando donde hay dos líderes nada más, el general y el del equipo, ¿no? Como se ve aquí en este caso, tenemos a un director general y a un líder por equipo. Normalmente se ocupa cuando tenemos una estructura muy pequeña, tenemos una plantilla muy chiquita. En esos casos es cuando podemos ocupar este tipo de organigrama. Y bien, ese es el primer punto que ustedes deben considerar para este estudio de organización o el estudio administrativo. Ya teniendo nuestro organigrama también, lo importante es tener definido las descripciones de puesto. Yo tengo que definir cuántas posiciones voy a tener en mi organigrama, cuántos puestos va a haber. Ahora, lo que hay que hacer después es la descripción de cada puesto. Tiene que haber una razón de ser de ese puesto y por eso debo de dejarlo documentado. Algunos puntos importantes que debe de llevar esta descripción de puesto, el formato tú lo elaboras, ¿no? Pero sí debe contar esta información. Primero, el título del puesto. Vamos a poner aquí el nombre del puesto tal cual, ¿no? Que va a llevar dentro de la empresa. ¿Cuál va a ser el objetivo del puesto? Aquí es donde debemos de poner por qué es necesario este puesto y cómo aporta al propósito de la empresa. Si no tenemos un objetivo de ese puesto, no hay una razón de ser, no lo tengamos, no generemos una posición por generarla, porque acuérdense, les decía, es dinero, es un costo fijo, entra en la nómina y tengo que estar pagando. Entonces, por eso debo de tener mucha claridad si efectivamente necesito o no y en qué cantidad, ¿eh? No solamente definir, necesito yo este puesto, sino cuántas posiciones de eso, de ese tipo, yo necesito. Es dinero. Otro punto importante que hay que considerar es el resumen del puesto, una descripción de las funciones y responsabilidades de manera general, ¿no? Eh, y también la posición jerárquica que va a tener ese puesto. Aquí vamos a poner dentro del nivel jerárquico el organigrama que ya vimos arriba. Hay que mencionar si es de nivel ejecutivo, gerencial u otra posición relevante o incluso si solamente es operativo. Las responsabilidades tal cual, las tareas que serán realizadas y puedo ser hasta todavía mucho más específico, ¿no? Si son mensuales, de manera general, ¿qué actividades son?
y cuándo se tendría que hacer. Los requisitos del puesto, es decir, qué habilidades o competencias se necesita tener para poder ejecutar este puesto. Eh, las competencias son conocimientos específicos de alguna tarea o actividad que yo ya aquí estoy especificando deba de saber la persona que va a ocupar el puesto. Aquí algo importante es que esto es para eh, elaborar y se incluye incluso el perfil del puesto. Detallamos qué se necesita, ¿no? ¿Qué características necesita la persona que vaya a ocupar ese puesto? También puedo incluir la educación, es decir, necesitamos que tenga, si es una posición jerárquica, eh, líder de un equipo de trabajo, a lo mejor tiene que tener mínimo licenciatura o una maestría, ¿vale? Eh, alguna especialización en algo. Y también debemos de poner el perfil del puesto, detalla cualidades personales, habilidades técnicas o blandas, ¿no? Así se le conoce, a esas habilidades que deba tener esta persona que vaya a ocupar ese tipo de puestos. Esto es importante porque de aquí nos basamos para dos cosas. La primera, para saber, bueno, para tres, básicamente. La primera, para saber qué cosas son las que va a realizar esta posición, cuánto va a tener que pagársele por esas actividades que va a desarrollar, y también para que cuando se haga la entrevista, ¿sale? Para las personas que van a ocupar estas vacantes, cubran con todo este perfil que se está especificando. Esto me va a permitir eh, hacer más productiva mis actividades porque voy a tener a la persona en el puesto adecuado y con eso va a reducir rotación, voy a tener resultados en mayor medida con menor tiempo. Entonces, por eso es tan relevante. Eh, también voy a poner aquí las relaciones laborales, es decir, si hay otros puestos con los que van a estar interactuando para dar esta claridad a la persona que va a ocupar este puesto. Ahora, toda esta información es muy relevante y yo les comentaba desde la semana, bueno, desde el inicio de esta materia, yo me llevé prácticamente medio año en hacer todo este proyecto de inversión, ahorita lo estamos haciendo en 2 meses y bueno, lo está haciendo un poquito general, pero el detalle es, si en verdad lo quieres hacer a este detalle, es meterte al fondo de lo que en verdad se va a requerir hacer en cada estudio de los que hemos visto hasta ahorita. Todavía nos falta el estudio financiero. Y aunque hagamos todos estos estudios, puede ser que en el último que vamos a ver, que es el estudio financiero, identifiquemos que no va a ser viable como lo estamos elaborando en este momento el proyecto de inversión. Y tal vez habrá que hacer ajustes. O, en definitiva, si no hay manera de que me pueda, con estos ajustes, llegar a la rentabilidad que quisiera tener, pues entonces buscamos otra opción de proyecto, ¿no? Pero esto es importante porque no puedo empezar cuando hablamos de inversión, ya a generar el gasto de este recurso, porque no lo voy no voy a tener un regreso si es que esto no se evalúa de la manera correcta. Un ejemplo de una ADP, de una descripción de puesto, sería este. Vamos a ver aquí el perfil del puesto, ¿cómo se llama el puesto? Jefe de ventas, ¿no? Valores fundamentales, la orientación al cliente, integridad de trabajo, las responsabilidades clave van a ser estas, de manera, ahí vienen, ¿no? Desarrollo y ejecución de estrategia de ventas, que implica hacer esas actividades, gestión y desarrollo de equipo de ventas, implica esto. Aquí tan solo está indicando que va a tener gente a cargo, ¿no? También eso es importante detallarlo. Va a ser un análisis de mercado y competencia, que se refiere a esta actividad, y también a utilizar datos y métricas para ajustar estrategias y todo esto que tenga que ver con el tema de análisis de mercado. Va a llevar una colaboración interdepartamental, es decir, va a trabajar en conjunto con otra área. Aquí te dice que con los equipos de marketing. Requisitos específicos en tema de educación y experiencia. Se requiere alguien que esté titulado eh, de licenciatura en negocios, marketing o un campo relacionado y una experiencia mínima de 7 años, ¿no? Con este tipo de actividades. Y también, pues, con gente a cargo. Habilidades técnicas como conocimiento profundo de técnica de ventas, consultiva y gestión, ¿no? De un sistema de un CRM, que es para dar servicio a los clientes. Experiencia en el uso de herramientas y tecnologías de ventas,
cómo y ya podemos poner las que tenga. Otras habilidades interpersonales, excelentes habilidades de comunicación y negociación. Todo esto, pues, es lo que le decía. En una entrevista se tiene que estar buscando revisar o validar que la persona cuente con esas competencias. Y ya el perfil del candidato ideal, ¿cuál tendría que ser? Uno, apasionado por el valor, ¿no? De los valores que tengamos como compañía, ver si en función a las preguntas que yo pueda hacer en una entrevista se puede hacer. Se identifique que sí hay ese tema de, eh, pues que vaya en relación o en función a nuestra forma de trabajar, en temas de liderazgo, ¿no? Enfoque estratégico, que estas no es que sean las de siempre, o sea, las defines tú como organización. ¿Cuáles son las que yo requiero, el perfil ideal de mi candidato para que yo pueda al final tener el candidato que necesito en la posición para cubrir? ¿Sale? Pues muy bien. Prácticamente con este detalle, la verdad es que sí es mucho trabajo porque de todos los puestos que vamos a tener, hay que hacer hay un ADP de cada uno. Después vamos a regresar otra vez a nuestra información que tenemos cargada en la plataforma y vean lo que les menciono. Si es un trabajo arduo de investigación de lo que tenemos que conseguir para elaborar nuestro proyecto de inversión. Entre más detallado lo tengamos, va a ser mucho más fácil darnos cuenta la efectividad que tenga nuestro proyecto antes del recurso que tengamos que invertir, como les mencionaba. Bueno, pues en este caso ya pudimos revisar la primera parte de estos elementos, ¿no? Que en este caso, aquí tengo mi apuntador. Listo. Ya vimos estos, ¿ok? En el tema de la organización de la empresa. Tengo que revisar también otros aspectos ecológicos y también un marco legal. En aspectos ecológicos, tengo que estar muy pendiente si lo que yo quiero emprender, mi proyecto, en la elaboración de un producto, brindar un servicio, eh, tengo que identificar si hay qué reglamentos ecológicos impactan o impactan mi producción, mi operación, para que yo sepa exactamente qué debo cubrir o cumplir en temas de estos aspectos ecológicos para no caer en sanciones económicas o que al final las instituciones que normalmente son reguladas por el gobierno, ¿sí? No me penalicen o me cierren el negocio, ¿sale? Ejemplo, a lo mejor yo me voy a dedicar a la producción de papel y en ese sentido, o necesito en mi producción el consumo de cantidad de agua ahorita que tenemos este problema de agua. Pero bueno, bajo esa situación, cuando soy una empresa de este tipo, debo de cumplir con, a lo mejor si es en tema de papel, la reforestación, que tenga un plan de reforestación periódico para esa zona en la que yo voy a estar con tala de árboles, cuál es lo máximo que puedo consumir de este recurso natural y cumplir con lo que se me pide para reforestar, tal vez, ¿no? O en el tema de consumo de agua, ¿sale? ¿Cuál es la forma en la que yo tendría que estar regulando el consumo de este vital recurso? Y de qué manera, cómo puedo contribuir a que se siga, porque hay impuestos a lo mejor para la trata de agua, etcétera. Yo debo de conocer exactamente a lo mejor esos temas ambientales en los que voy a afectar y qué debo hacer para cubrir con lo que me pida las instancias del gobierno. Otro tema también importante es el marco legal eh, referente a, por ejemplo, dentro de cualquier actividad en la que se requiera participar, existen ciertas normas, ¿no? La normatividad vigente. En el diario oficial de la Federación, ahí siempre salen las normas vigentes o cuando hay cambios en las normas que existen, ahí aparecen. Cuando ya están vigentes, es mi responsabilidad como dueño de negocio estar al tanto de esa información, porque muchas veces estas normas, estas leyes que genera la Cámara de Diputados, de senadores y que llega hasta el Ejecutivo, que es el presidente, y que bueno, pues hay estos decretos, se deben cubrir.
porque les mencionaba en un principio, si no hacemos caso a esta reglamentación, esta normatividad, puedo caer en esas situaciones de sanciones económicas o de cierre de mi negocio. Entonces, ahí está la relevancia de este estudio, ¿ok? Ese es el otro impacto que tiene que ver con un tema externo, que básicamente quien lo regula es el gobierno. Hoy, fíjense, ha sido y a lo mejor de gran impacto porque también ha habido muchísimo choque entre el sector privado, ¿no? Y el gobierno. Hoy yo no soy partidario de ningún partido, ni quiero decirles nada de eso, pero es referente a la forma en la cómo se interactúa y cómo pues las empresas deben de apegarse a las normativas reglas que hay. El ejemplo es cuando hubo esta iniciativa y al final ya se dio a conocer que era una eh, reglamentación a nivel nacional en México, el que, por ejemplo, todos los productos que tuvieran alto consumo o que estuvieran compuestos por altos niveles de sal, eh, azúcar, grasas, etcétera, se debían especificar con una señalización muy clara, ¿no? Que hoy ya todos los productos lo tienen. Aquí el tema fue de cómo hubo esta comunicación que no fue de manera anticipada y muchas empresas tuvieron que recoger sus productos de los puntos de venta y volver otra vez a sacarlos eh, con la envoltura o con esta marca, ¿no? Señalando los altos ingredientes de estos que son daños para la salud, contenían, ¿no? Pues de alguna manera se tuvo que hacer porque es una reglamentación, que al final pues fue un gran gasto para las organizaciones, porque pues imagínense, volver nada más para cambiar la envoltura y volver a ponerlo en circulación el producto fue algo complejo, ¿no? Pero bueno, esos temas son los que llegan a suceder y debemos de estar al pendiente como sector privado, como administradores de un negocio y más de su proyecto que lo quieran implementar. Hay que tenerlo muy pendiente. Entonces, todas estas normas pueden caer en situaciones como en temas de mercado, legislaciones sanitarias en una cierta localidad, en donde a lo mejor hay espacios que están restringidos o que son eh, de resguardo por parte de ciertas instancias. Necesitamos cumplir con esa legislación, ¿no? Contratos con proveedores y clientes y transporte del producto para saber exactamente que cumplimos con todos los requerimientos necesarios para estos temas, ¿no? La localización, títulos de bienes raíces, es decir, tener contratos de, ¿no?, la compra del local, del predio, del edificio, del lugar. También identificar los temas de la contaminación ambiental que va a haber de parte de mi producción y que debo de cuidar para las emisiones que yo tenga de gases, etcétera, no estén por arriba de lo permitido. Apoyos fiscales, trámites diversos en la zona en la que yo vaya a estar. En cuanto al estudio técnico, el tema de transferencias de tecnología, marcas y patentes, eso es importante. Si yo voy a generar un logo para mi negocio, el nombre que va a llegar mi negocio, pues tengo que patentarlo, documentarlo, ¿no? Tener una licencia, ver que no haya otra empresa con el mismo nombre, ¿no? Porque si yo ocupo nombres que ya existen o logos que ya existen registrados, tengo penalizaciones. Necesito yo también registrar los míos. Conocer que si hay cosas que yo tenga que exportar o importar, cuáles son los impuestos para ese tipo de productos o insumos que necesito o permisos que necesito para poder traer a lo mejor mercancía del exterior, insumos, etcétera, ¿no? Vean, son muchísimas cosas las que debemos contemplar, pero eso es lo más importante. Qué mejor que tener todo este panorama de lo que yo debo de considerar, porque no nada más es poner un negocio por ponerlo. Entre más detallado lo tengamos, va a ser mucho más fácil que tenga un buen comienzo, un establecimiento muy, muy fuerte y que a la larga podamos tener un crecimiento mucho más rápido. En la parte de administración y organización, tenemos que tener muy claro la contratación del personal, es decir, cómo lo voy a contratar, si va a ser temporal, va a ser por tiempo indeterminado,
¿sí? Las prestaciones que voy a brindar, es decir, si lo voy a dar de alta en el Seguro Social, ¿no? También si requiero algunos equipos de seguridad industrial para mis colaboradores. Y bueno, dentro de todo este aspecto, algo que se me va a compartir es, incluso aquí en los trámites diversos entra lo de la constitución de mi negocio, ¿no? Tengo que ir ante un notario, hacer un acta constitutiva, etcétera. Eh, y también en aspectos financieros y contables, tengo que saber qué impuestos y qué financiamiento es el que debo de tener para poder hacer frente, ¿no? A mis, en tema de impuestos, a los pagos que debo de generar al gobierno. En tema de financiamiento, por si requiero alguna institución financiera que me haga préstamos para poder seguir operando, cuáles van a ser las tasas de interés que me van a estar cobrando. Y bueno, pues prácticamente todo este detalle es el que debemos de considerar en este estudio. Eh, Voy a mostrar también ahorita eh, alguna parte informativa de cómo vas a poder buscar esta referencia de detalle. Digo, por eso entre más conozcas el tipo de producto o servicio que quieras emprender, te va a ser mucho más sencillo saber todo esto. En caso contrario, pues hay que investigarlo. Cumplimientos de normatividad, como te decía, hoy tenemos a la mano, tenemos el acceso a Internet. Esto nos va a permitir muchísimo el poder tener a la mano la información que hoy está vigente. En cuanto a, por ejemplo, aquí tenemos un reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en materia de prevención y control de contaminación de la atmósfera. Y puedo tener claro, este fue la última reforma publicada, fue en 31 de octubre del 2014, pero bueno, yo puedo estar revisando cuáles son las normativas más vigentes y que debo estar pendiente de ellas. O por ejemplo, también normatividad ambiental. Eso es por sobre todo si yo tengo en mi producto o en mi servicio un impacto ambiental grande, ¿sale? Si no, pues tendré que ver qué otras cosas de acuerdo a las características de mi operación, ¿sale? Voy a estar impactando. Pero bueno, en resumen, tenemos que buscar esta información, tener mucha claridad para no caer en estos temas de riesgo. En primera, como lo vimos, de saber exactamente cuál va a ser la estructura que voy a tener en mi equipo de trabajo, ¿sale? Cuántas personas voy a tener ya muy definidas, que lo vimos en el estudio técnico, pero aquí qué perfiles requiero y la constitución de mi organización para que se lleve a cabo, qué necesito contemplar, qué tipo de normatividad, reglamentación, etcétera. Y con eso seguramente yo ya lo podré poner en marcha. Porque imagínense, no hiciéramos este estudio. Ya hicimos el estudio de mercado, el estudio técnico y en el estudio financiero, pues con el análisis que se hizo nos dimos cuenta que eh, era viable, ¿no? Era un retorno de inversión considerable acorde a los objetivos que yo tenía como inversionista. Y cuando lo ponemos en marcha, en la zona en la que yo consideraba ponerlo, no contemplé cierta normatividad, cierta reglamentación y me cierran el negocio o no me dan los permisos para aperturar, ¿sale? Porque no los tenía contemplados. Y entonces eso me retrasa mi proceso, tiempo. Yo ya tenía la plantilla, ya tenía la gente esperando. ¿Y qué va a pasar? O sea, una de dos, o sea, pues, no les puedo pagar porque no los voy a estar ocupando y entonces me va a ir y luego después va a tener que hacer un proceso otra vez de invertir tiempo en contratación, en estarles pagando y retrasar mi planeación de implementación de este proyecto. Es ahí donde viene toda esta importancia que tiene el poder realizar cada uno de estos estudios. Entonces, pues me da mucho gusto el poder compartir esta información, porque seguramente entre muchos de ustedes hay quienes han pensado, como yo en algún momento, el poner un negocio, pero no se trata solamente de, híjole, ¿dónde consigo el dinero para poder invertir? Sino, eso es una parte importante, pero tengo que también tener claridad de toda esta información con mucha anticipación y ya de ahí partir para saber si efectivamente lo que quiero hacer, lo que quiero emprender, va a ser viable, ¿no? O tener mucha claridad de lo que yo necesito considerar para que sí se pueda ejecutar mi proyecto.
Pues muy bien, por mi parte sería todo. En verdad, agradezco mucho que puedan estar pendiente de esta información en esa clase grabada. Y por favor cuenten con lo que necesiten de mi parte para dudas, comentarios que tengan. De cualquier manera, estaremos platicando en la clase en Zoom para que ahí definamos si hay alguna duda, algún comentario adicional. Y como lo hemos hecho en las clases en Zoom anteriores, también sé que algunos de ustedes están ejecutando de manera real esta actividad en sus empresas en las que están trabajando. Y bien, lo importante es eso, que vayamos practicando y qué mejor si es algo real. Y si no lo es, por lo menos es importante que veas esto, la relevancia que tiene el que tengan ustedes esta materia dentro de su plan de estudios, porque ustedes como administradores, en verdad, tienen que empezar a pensar más o ser más analíticos a este detalle, si es que buscan tener un resultado óptimo, acorde a lo que hemos platicado en un principio, cuál es su rol como administradores, dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos. Eso es siempre importante tenerlo muy en cuenta y qué mejor que tener estas herramientas que te brindamos en estas clases para que puedas hacer uso de ellas. Pero muy bien, pues por mi parte sería todo. Eh, Nos estaremos viendo en la clase en Zoom y cualquier duda o comentario, como saben, nos comunicamos por el grupo de WhatsApp y si es una duda particular, puedes hacerlo de manera individual a mi contacto. Pues muchísimas gracias a todos, nos vemos en la clase en Zoom.